Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos para compartir, para aprender, para educarnos y, ¿por qué no?, para animarnos a participar en la vida de la iglesia, de la sociedad, de la familia, todo desde una perspectiva católica. Hoy tenemos un título y un programa por demás súper interesante y, aunque usted no lo crea, nos compete a todos y cada uno de nosotros porque participamos en esto. Hoy vamos a hablar del Evangelio en contra del algoritmo. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué significa esto? Hoy nos adentramos en el sexto continente, el continente digital. Y para esto, primero que nada, nos vamos a ir hasta San José de Costa Rica para darle la bienvenida a Sor Glory. Vamos a utilizar su nombre del continente digital. Así es que, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Perspectiva Católica. Pues muchas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí orando y pidiendo al Espíritu Santo que ponga de verdad en nuestra boca las palabras necesarias porque este tema es delicado y hay que hablarlo, así que pues un placer estar aquí con todos ustedes. Así es, tiene razón, Sor Glory. Este es un tema delicado, pero también es un tema muy alegre y un tema que también lleva muchas imágenes y muchas expresiones. Y nos vamos ahora hasta Caracas, Venezuela, para una vez más darle la bienvenida a Richard Escalona. Richard, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarles. Qué bonito poder encontrarnos y que acortamos distancia en estas plataformas de tecnología, pero que ahora nos hace palpitar en el mismo sentido. Un gusto. Así es, y bueno, de entrada les digo a los dos, acá haciendo un programa de televisión uno ya se siente como de la guardia vieja, ¿no? Porque en el mundo moderno, con los reels, con todas las imágenes, con todos conectados en diferentes plataformas, pues de pronto hacer un programa de televisión tradicional, pues ya se siente como algo del pasado, ¿no? Algo de antaño, pero bueno, somos parte también y cooperamos un poco. Sor Glory, quería comenzar con una pequeña reflexión y de pronto mucha gente no se dio cuenta. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Mientras se celebraba el jubileo de los jóvenes en Roma, ¿verdad? En el Vaticano y sus alrededores, también se celebró el jubileo de los comunicadores, de los influencers católicos, ¿no? Un jubileo en donde vinieron jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo, ¿verdad? De aquellos que están en el mundo digital. Entonces, ¿por qué celebrar un jubileo en particular para los jóvenes, para las personas que están participando en el continente digital, a la par de un jubileo para jóvenes en general? ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos? Es muy interesante porque de verdad es un hecho histórico para la iglesia, o sea, el momento en el que Roma nos miró. Estuvimos en los ojos de Roma, en el corazón de la iglesia, los que estamos de una u otra forma misionando en las redes sociales. Creo que para todos los misioneros digitales que participamos alrededor del mundo fue impresionante sentirnos un solo corazón y que la iglesia viera nuestra misión. No somos simplemente personas que suben una foto, que hacen un videíto, sino que hay una misión verdadera, un deseo de dar a conocer a Jesús en este continente en el que no todo el mundo entra. Y en el contexto del jubileo de los jóvenes, sí me parece interesante porque es como una primavera para la iglesia. Ciertamente la juventud es un impulso muy fuerte para la iglesia y en este contexto que se diera el jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos, creo que fue todo un signo de decir, los jóvenes son primavera, pero también ustedes, misioneros digitales, son una primavera para la evangelización de la iglesia. Exactamente, y que Richard, esto también va aunado, ¿verdad? Pues hace poco también teníamos la oportunidad, y si usted no tuvo la oportunidad de verlo, lo invitamos, ¿verdad? A que vaya a nuestros canales, a nuestras redes sociales de manera particular y busque ahí la canonización de Carlo Acutis, ¿no? El primer santo millennial, ¿no? Nació junto a la par de que nació el Internet. También todo esto, Richard, nos habla precisamente, ¿no? Como dice la hermana, ¿no? De la iglesia que está teniendo esta apertura y que está reconociendo la realidad del mundo en el que vivimos. ¿Cómo fue también para ti todos estos sucesos, estos momentos que se están dando, que nos están indicando la realidad de este sexto continente? Efectivamente, vivimos un tiempo de inflexión tecnológica y por ende también de la sociedad en general, ya que estamos de alguna manera insertos, inmiscuidos, ya los documentos de la iglesia lo denominan, en la cultura digital, en la que no pensamos en hacer las actividades del día a día sin traspasar o utilizar las herramientas tecnológicas, pero dejando incluso de ser herramientas
para convertirse en plataformas de vida que utilizamos, tanto el celular como para escuchar música o para enviar un mensaje o para realizar una transferencia bancaria. Siempre estamos a través de los medios digitales. Entonces, en la iglesia también no podemos, decía el cardenal en este momento, era el cardenal Pietro Parolin, que eso se siente en la iglesia, huele esa nueva forma de visualizar la funcionalidad y la modalidad en la que nos movemos. Y en este caso, conociendo lo que han dicho también otros papas, en la que nos movemos y existimos, también debemos entonces adecuar estos mismos contenidos de fe y de los fundamentos de la evangelización a través de esta plataforma. Entonces, han sido hitos increíbles, tanto, bueno, conocer al primer santo millennial nos está ya diciendo que debemos no ser exentos de conocer estas realidades de la tecnología y del mundo de la cultura digital. Exactamente, y que, hermana, esto nos lleva a una reflexión que es muy interesante y que más de una persona, yo estoy seguro que se la ha hecho y se la está haciendo esta pregunta, y que puede parecer demasiado simple, pero que vale la pena hacerla, ¿no? Esta reflexión, ¿tiene cabida el evangelio en el mundo digital, en este continente? Es decir, ¿no? Tenemos una visión, ¿no? Este mandato de Jesucristo, vayan a todos los rincones de la tierra, bauticen, prediquen, compartan la fe. Esto tiene cabida en el continente digital, en donde lo vemos de diferentes maneras, lo vemos tan activo, tan movido, en donde tenemos diferentes opiniones, diferentes ofertas. ¿Cabe el evangelio también ahí? ¿Debe de estar el evangelio ahí, hermana? Yo le respondería con la pregunta, ¿dónde no tiene cabida el evangelio? O sea, el evangelio debe tener cabida en todo lugar. Ahora, no por eso es aceptado en todo lugar, no por eso es escuchado en todas las partes, no por eso es aceptado, pero el evangelio debe estar en cada rincón de la vida del mundo, de las personas, del ser humano. Por lo tanto, si estas plataformas digitales que hoy mismo estamos utilizando, como bien decía Rich, ya no son solamente un medio, sino una plataforma, una cultura, un lugar donde lo viven. La misma iglesia lo dice en este documento de Hacia una plena presencia. Ahora vivimos on live. Ya no sabemos en qué momento estamos conectados y desconectados. Entonces, si cada uno de estos aparatos son parte esencial de nuestra vida, ¿cómo el evangelio no podría estar aquí? Como le decía, ahora, que esté no significa que sea aceptado, que sea escuchado, que sea promovido, pero sí, si cada uno de nosotros tiene el deseo de dar a conocer el evangelio, de dar a conocer a Jesucristo y el amor, que este es el punto fundamental, la fuerza, decía Monseñor Lucio, que tienen estos medios digitales, es la fuerza del primer anuncio. O sea, tal vez aquí no vamos a dar una catequesis, tal vez por aquí no vamos a propiciar otra cosa, pero sí, la fuerza del primer anuncio lo tienen estos medios digitales. Por lo tanto, sí, el evangelio tiene cabida aquí y en cualquier parte del mundo debería tener cabida. Exactamente, y antes de adentrarnos en esta parte del algoritmo y todo lo que significa, Richard, una preguntita más, ¿no? Que se me viene a la mente mientras reflexionamos en todo esto y escuchamos a la hermana. Bueno, ¿en dónde no tiene cabida? Y tú lo has mencionado, es una cultura misma, no es solo una plataforma, pero es una cultura. Para aquellos, Richard, de pronto, ¿verdad? Que aún no acaban de entender esto o que les cuesta trabajo. ¿Qué significa esto? Que sea una cultura digital, que tenga una propia manera de vivir y de expresarse. ¿Cómo se lo explicamos a pronto de aquellos que todavía están un poco como que no quieren muy bien entenderlo? ¿Qué nos quieres decir cuando hablamos de una cultura digital? Principalmente creo que la clave está en la interconexión que tenemos, en acercar incluso realidades distantes geográficamente, emocionalmente, pero que de alguna manera la tenemos en casa, y más que en casa, en donde nos encontremos, donde tengamos un dispositivo electrónico, allí ya empieza la cultura digital, porque no estamos incluso despegados. Al inicio de este programa, y muchas veces nosotros nos tratamos con los users name, que son como los nombres que utilizamos en los medios de tecnología, en los medios de redes sociales, etc. Y eso de alguna manera muestra una cédula de identidad digital en la que ya estamos haciendo presencia de un continente que ya
ya los vemos como los pioneros, en este caso los papás, ya mencionaba. Y ahora estamos transitando en unas calles digitales, en las que sin querer, incluso el que no es consciente de estar en esta realidad también está inmerso, porque de alguna manera necesitamos estar conectados. Entonces creo que la clave es la interconexión, el estar, por ejemplo, voy a colocar solamente ejemplos para que podamos entenderlo. Un chico que se encuentra haciendo una maestría en una universidad de Japón y se encuentra viviendo allí en Texas, por ejemplo. O yo, por ejemplo, que quiero ver el último partido de la Champions League. Wow, estoy en Venezuela, pero el partido es en Europa. Entonces, y ahí podemos seguir colocando cosas y ejemplos para ver la interconectividad que tenemos. No solamente el que nos acerca a la distancia, sino que nos metemos ahora en una comunidad digital. Ahora formamos parte de grupos que en este caso, ya después ciertamente con el tema de los algoritmos lo vamos a desmenuzar, pero aquí estamos hablando de personas interconectadas. Ya no son solamente chatbots o usernames que están aquí colocados, sino que cada uno tiene una cara, tiene un rostro. Y nosotros ahora como iglesia ya no solamente, lo decía el Papa Benedicto, hay un corazón, entonces hay un alma que salvar. Y no solamente salvar, sino que hay un alma que amar, como decía nuestro Señor, que es el gran influenciador de la historia. Exactamente, ¿no? Y que esto nos lleva, hermana, precisamente, ¿no? A esta segunda parte. Y quiero volver a algunos puntos que Richard ha tocado, pero definitivo, ¿no? El título del programa es Evangelio contra Algoritmo. Hermana, para aquellos que no somos tan versados, ¿no? Aquellos que vamos aprendiendo, de nuevo, como les decía, ¿no? Pues los que hacemos televisión, que de pronto ya nos sentimos como de la guardia vieja, ¿verdad? Cuando hablamos del algoritmo y de la importancia, lo que esto significa en el continente digital, ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Qué significa? ¿Es importante? ¿Interesa? ¿Hay que conocerlo? Grandes preguntas y grande es el tema. El algoritmo creo que es como el balón con el que estamos jugando el fútbol y tenemos que meter un gol. El cardenal Tagle nos decía justamente en la JMJ de Lisboa 2023, cuando tuvimos un encuentro con él, nos decía, el algoritmo no conoce al Espíritu Santo y ustedes tienen que enseñarle al algoritmo quién es el Espíritu Santo. Ahora, antes de este programa, pensaba justamente, pues sí, la verdad es una y el Evangelio no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hay un puente por el que tenemos que pasar que se llama algoritmo. Y esto es muy delicado para cada uno de nosotros los misioneros digitales, porque tenemos que encontrar un punto medio. No podemos sacrificar el Evangelio por tener que pasar por ese estrecho puente, pero tampoco podemos tirarnos por los lados pensando que lo podemos hacer todos solos cuando hay un puente. Entonces, ¿cuál es el punto medio que cada uno de los misioneros digitales debería tener para poder entablar relación con el algoritmo sin sacrificar la verdad del Evangelio? Creo que ese es el reto de cada uno de los misioneros digitales. Y que Richard, aunado a esto, habla la hermana de este puente que tenemos que cruzar, ¿verdad? Atrevernos a dar este paso en fe y a darlo inteligentemente. Pero esto también nos indica, ¿el continente digital es neutro? Es decir, todo mundo cabe y es lo que tú hagas dentro. Es decir, para entrar al algoritmo, me encanta cómo lo presenta la hermana, ¿no? Pues es el balón, es la pelota con la que tenemos que jugar. Pero ¿es neutro? ¿Hay neutralidad realmente? Entender principalmente que los algoritmos son también un dispositivo que se adecua ahora por algo que podemos muchos conocer como la inteligencia artificial. Entonces, lo vamos reconfigurando según su uso y cada vez que lo vayamos usando, la frecuencia va indicando una serie de condicionamientos que lo van a ir modificando según las necesidades propias y particulares de cada persona. Ahora bien, y aquí está la clave de entender el algoritmo y cómo la iglesia y el proceso evangelizador se inserta allí. Y es que nosotros somos una red de personas, decía el Papa. No somos un algoritmo, no vamos por el algoritmo en sí. Obviamente es el puente, como decía Sor Glory, pero pasamos por allí porque es la forma en la que nos podemos interconectar, como decíamos previamente. Entonces vamos conectando temas, nos interconectamos, pero nosotros como iglesia no nos quedamos con el número, con la métrica, con la estadística, sino con la persona, con el encuentro. Generalmente las redes sociales deberían ser, y así lo dice
hacia una plena presencia. Ese documento, ya el título lo dice, las redes sociales, ese título, ese puente que yo tomo, es para que al final, como una idea tan bonita que decía el Papa Francisco, es como cuando yo miro a la persona que está en la calle, no lo miro de arriba abajo, sino que me voy abajo para levantarme con él. Entonces las redes sociales de alguna manera también es transitar este puente, utilizar estos mecanismos tecnológicos, el algoritmo, las redes sociales, las plataformas digitales dentro de esta cultura, pero para encontrarme y tener ahora una plena presencia. Ciertamente nos puede pasar que nos quedamos en lo digital, porque a lo mejor tú te encuentras allá en Australia y yo estoy en el Reino Unido, pero a lo mejor con un mensaje misericordioso, con la escucha, con un gráfico muy lindo, con un video, con una reflexión. Entonces allí llega el Señor. Y lo más importante de todo esto, no somos o no podemos centralizar como un algoritmo netamente, sino como personas. Vamos por personas, por almas. Y ahí entonces estaría la clave. Cuando lo pensamos así, ya no nos quedamos en la herramienta o en la plataforma, sino que sabemos que vamos hacia las personas. Exactamente. Y hermana, y esto también conlleva una gran realidad, ¿no? Todo este concepto, toda esta idea de seguidores, de me gustan y de compartir el contenido, ¿no? Y hablemos cada uno seccionado, y quisiera oír la opinión de Richard, tanto usted como de usted, hermana, de estos 3 puntos. En primer lugar, la realidad de que toda persona que entra al continente digital, de que todo misionero digital, de que todo, entre comillas, influencer, en primer lugar lo que busca es, y corríjanme ustedes dos, los expertos en el tema, lo que se busca es seguidores, ¿no? Creo que en primer lugar es esa parte. ¿Cómo reconciliamos esta realidad, ¿no? De decir, abro un canal de Instagram o empiezo a hacer contenido digital? Porque en primer lugar quiero que me sigan, y entre más seguidores, eso automáticamente se traduce en que lo que estoy haciendo está bien, en que voy por la línea adecuada. Hermana, ¿cómo reconciliamos el hecho de buscar seguidores, de crecer mi cuenta, de llegar, como dice Richard, a alguien en Australia o en el Reino Unido o en cualquier parte del mundo? ¿Cómo reconciliamos esa con la vocación misionera de todo bautizado? Creo que primeramente es hacer la correcta distinción, tal vez no separación ni división, sino distinción entre el evangelio, los valores del evangelio y lo que está pasando en las redes sociales. Yo preguntaría, ¿cuándo el evangelio ha sido exitoso y cuándo no? Porque la naturaleza del evangelio no es el éxito, no es ser exitoso. La naturaleza del evangelio es que cambie vidas. Entonces, ¿cómo reconciliar esto? Creo que es una de verdad de las tentaciones más fuertes de los misioneros digitales. Al final, porque es cierto, se comienza una página y en buena teoría la página debería comenzar, o el Instagram, lo que sea, debería comenzar con el deseo de dar a conocer a Dios independientemente de los seguidores. Pero al final todos queremos llegar a más personas. Y esto no está mal, porque si estuviéramos en una parroquia y llegan 5 parroquianos, al final queremos que vengan 10 y queremos que vengan 20 y queremos que vengan 30 porque creemos en lo que la parroquia puede hacer en la vida de las personas, lo que Jesús, Eucaristía puede hacer. Entonces no está mal querer llegar a más personas. Creo que aquí el punto clave es no depender de eso, porque la lógica de Dios no es nuestra lógica, las métricas de Dios no son nuestra métrica. Entonces, de verdad tiene que haber un correcto equilibrio, porque tampoco podríamos decir, no, yo voy a tirar la verdad así como salga y que le guste a quien le guste. Pues sí, pero también deberías poder hacerte ayudar de algunos algoritmos, de algo, para que llegue a más personas sin sacrificar el mensaje. Entonces, la vida espiritual, y esto para mí es fundamental, la vida espiritual de la persona que está detrás de la pantalla, poniendo un video, poniendo un mensaje, es importantísimo, porque solo desde ahí la persona va a recordar que las métricas de Dios no son las mías, que los números de Él no son los míos, y que el Evangelio nunca ha sido un éxito o un fracaso. El Evangelio es y punto, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo claro. Qué importante, ¿no? Que menciona esto Richard, la hermana, ¿no? La importancia, por ejemplo, de los números, que juegan un papel muy importante, pero que al final, pues no tienen que ser la meta en sí. Para todos aquellos misioneros digitales, para todos aquellos que están en este medio y que obviamente, ¿no? Confiamos por razones sanas y por este sentido de la vocación, del llamado de Dios, de llevar la buena nueva a su realidad, y muchos de los jóvenes, pues su realidad es el continente digital, son las redes sociales. Richard, ¿cómo les ayudamos, continuando con lo que decía la hermana, y cómo vamos viendo y reconciliando
el valor y la importancia de los números, de las actualizaciones, de estar al día y a la misma vez tener a la par la verdad eterna del Evangelio, que es inmutable e incambiable. ¿Cómo les ayudamos y cómo nos ayudamos a ir entendiendo estas dos grandes verdades? Efectivamente, el anuncio del Evangelio tiene para, en este caso, los misioneros, y cuando digo los misioneros ya expando incluso el arco de la misión de la iglesia, es que no se centra en el misionero, sino en el mensaje como tal. Ahora bien, no va a llegar el mensaje sin el misionero. En este caso, ahora cuando lo traspaso a el ser cristiano online, ahora se dice así en algunos documentos también, decía el padre Antonio Espadaro en el jubileo de los misioneros digitales que la idea no es preguntarnos cuántos seguidores tenemos, sino cuántas historias he escuchado de compañerismo, de efectivamente de crear comunidad con las personas, cuántos mensajes en este caso de poder encontrarse con el Señor, de escuchar los problemas del otro, de en conclusión generar fraternidad. Y aquí está también otro de los key points o de los puntos de vista que nos indicaron para que nosotros como misioneros digitales podamos acercar el Evangelio a las personas, en que es un reflejo de lo mismo que nosotros estamos viviendo. No tiene que ser como, ok, yo te traigo esto del supermercado para que tú comas. No, es que de esto tan sabroso que yo he experimentado en mi vida y que ha nutrido mi experiencia vital, también te lo ofrezco a ti. Y en este caso, a través de los medios digitales, creando comunidades digitales. En este caso, puede ser una comunidad para hacer lección divina, para indicar puntos de crecimiento en fundamentos de la fe, en catequesis, en liturgia, y así vamos creciendo esta comunidad digital. Entonces, rompemos el paradigma de los números y de las actualizaciones y de los estándares métricos que trabajan las grandes agencias de marketing y comunicaciones. Incluso yo trabajaba en una de ellas y al final lo único que va a salir adelante es la métrica, los estándares, los reportes e informes de estadísticas. Pero en este caso nosotros lo tenemos en cuenta, porque no es que lo obviamos, lo tenemos en cuenta por un tema de alcance, de a dónde estamos llegando y quién nos necesita y poder conocer mejor esa comunidad, saber cuáles son sus gustos, sus necesidades, pero no como número, sino sobre todo para indicar la cualidad de persona, la calidad de persona a la cual nosotros estamos llegando, porque estamos hablando en este caso con un mensaje que va de corazón a corazón. Exactamente, ¿no? Y precisamente para hacer esto, hermana, y lo recuerdo brevemente, ¿no? Algunos años atrás, entrevistando a un cantante católico, en su momento le hablaba yo de la importancia y cómo él producía y hacía su música, ¿verdad? Y qué tanto empeño le ponía. Y él me decía, hermana, Omar, me decía, yo hago música católica, pero hago música católica no para competir con músicos católicos, yo hago música católica para competir con las Shakiras del mundo, con los grandes artistas. Y menciono esto, hermana, porque le quiero preguntar, ¿qué importancia tiene alimentar al algoritmo de cosas no solo buenas, pero cosas muy buenas? La importancia de la calidad de lo que hacemos en nuestra misión de llevar el evangelio a este continente, hermana. Sí, como dices, creo que es fundamental para nuestra misión digital poder también dar un contenido que voy a utilizar el estándar del mundo que valga la pena. Al final creo que todos, si yo saliera a evangelizar aquí a las familias que tengo aquí alrededor, yo quiero hacerlo de la mejor manera y quiero dar el mensaje claro y quiero que esta gente vea de verdad lo que yo lo voy a hacer y como decía San Ignacio, lo voy a hacer para la mayor gloria de Dios. Porque esta es la medida del anuncio, la mayor gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la mayor gloria de Dios? De lo mejor que yo pueda dar. Si yo solo tengo un dispositivo y tengo una luz y lo hago con eso, esa para mí es la mayor gloria de Dios. Si tengo un set de luces y puedo hacer un podcast, esa es la mayor gloria de Dios. Entonces, creo que en algún momento en la iglesia como si nos hubiéramos satisfecho de hacer cosas con el mínimo esfuerzo. Hubo un momento particular cuando empezaron estos medios digitales donde se dio como esta tendencia. Y creo que actualmente todos los católicos estamos como queriendo generar la conciencia y lo vemos en la calidad de contenido que las personas realizan, generar la conciencia de que para Dios lo podemos hacer bien y tenemos que hacerlo bien. Ahora,
pues yo no voy a invertir un montón de plata y que me quedo ahí pues con deudas por estar haciendo eso, pues no es la idea, pero sí hacerlo para la mayor gloria de Dios. También, ¿por qué? Porque se ve en la calidad, o sea, la persona que Ujú. consume este contenido también le interesa esto, también es bonito, también Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, y no es lo mismo que yo haga un post por salir del paso a que de verdad ponga un amor, y eso nos decía Monseñor Lucio, es que no es hacer simplemente una imagen, es colocar un amor ahí. Y si yo coloco un amor ahí, lo estoy haciendo de manera distinta. Ahora que Richard hablaba de el padre Antonio Espadaro, sacerdote jesuita, que tenía sus ponencias en el jubileo, él nos decía, yo no necesito que ustedes brillen, necesito que ardan. Y a mí eso me ha impactado muchísimo, porque es cierto, no necesito brillar, necesito arder, pero si ardo verdaderamente, las cosas que voy a hacer son distintas, son buenas, son para la gloria de Dios. Y ahí creo que está el punto fundamental de crear el contenido que verdaderamente valga la pena y que las personas vean mi contenido y que no tenga nada que envidiarle a otro tipo de contenido, ¿verdad? Creo que ese sería el ideal de la misión digital. Exactamente, y Richard, precisamente, ¿no? Este arder, que mi contenido realmente cumpla su propósito. Qué importante es verlo precisamente, que no es una competencia, que no tienes que voltear a ver a tu hermano, que no tienes que voltear a ver al misionero de otro país. La importancia aquí, Richard, de esta individualidad que el Señor nos da, dones y talentos particulares para precisamente arder y hacer lo mejor posible para no hacer las cosas a medias para Dios, pero en la capacidad que podamos darle lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no, Richard? Sobre todo hablando del algoritmo y de cómo lo alimentamos. Efectivamente, creo que nosotros en este momento no venimos a distinguir, y así, estas son palabras de mi jubileo, distinguir entre influencers y seguidores, o personas que tienen mucho contenido en redes y fans. No, aquí todos somos discípulos, y aquí está otra de las claves para poder entender todo la relación con la misión digital. Cuando nos encontramos como discípulos, ahí es cuando entonces nos hacemos la misma conciencia de que somos parte de una comunidad. Y cuando nos hacemos parte de una comunidad, nos podemos abrir ahora y encontrar con el verdadero influencer de la historia, que es Jesús. Y así lo dijo, bueno, el cardenal Tagle también lo dijo, y otro obispo también, creo que es el cardenal arzobispo de España, también nos hablaba un poco de poder abrir también el corazón y sentirnos parte de una comunidad fraternal en la que lo que buscamos no es el número como tal, sino poder encontrarnos con Dios. Y cuando podemos presentar estas instancias en las que cada uno puede poner su corazón, mencionar lo que tiene, ya allí no importa si tienes 3 o 30,000 seguidores. Lo que importa aquí es que esos 3 han podido encontrarse con el Señor. Y obviamente, ¿qué pasa? Y aquí viene otro de los elementos. Sí buscamos seguidores, pero no para nosotros, sino para Cristo. Y esto es el mensaje de las primeras comunidades cristianas, que buscaban seguidores para Cristo, para el Señor, para su mensaje del Evangelio. Y es el mismo que ahora nosotros lo hacemos. Y por eso ahora la misión digital, teniendo en consideración eso que acabo de decir, ingresamos en el mismo flujo misionero de la historia, aquel mismo ardor que hizo a San Francisco despojarse de todos sus bienes y decir, aquí estoy yo, quiero construir tu iglesia, o hacer lo mismo que a San Francisco Javier, yo me voy a otros lugares a hablar incluso en otro idioma para llevar al Señor, o el mismo fuego que a la Madre Teresa de Calcuta la hacía soportar, y con esa palabra soportar cosas tan difíciles dentro del sufrimiento y la enfermedad de otras personas, pero para poner allí y encontrar al Cristo sufriente. Y entonces aquí está una de las claves también para poder seguir considerando la misión digital como parte de la misión de la historia de la Iglesia. Exactamente, estamos teniendo una charla muy interesante con Sor Glory y con Richard Escalona acerca de la misión digital, el Evangelio en contra del algoritmo. Estamos aprendiendo y escuchando y bueno, y hablando de conectarnos por las redes sociales, correo electrónico y todas estas cosas. Recuerde, ¿quiere comentar? ¿Tiene algún tema que le gustaría que tratáramos? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores que siempre le pido en Facebook y en Instagram: dele like, compártanos y síganos. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en unos instantes después de la pausa.
Mara Aguilar, continuamos Perspectiva Católica, el Evangelio en contra del algoritmo. ¿Qué significa esto? La misión digital, el sexto continente, temas por demás interesantes, temas por demás de actualidad. Richard, justo antes de la pausa mencionabas algo muy interesante. Todos somos discípulos y eso me hacía pensar y me recordaba las palabras de San Irineo, ¿no? La gloria de Dios es ver al hombre vivo. Y en el continente digital precisamente estamos hablando de personas vivas, estamos hablando de seres que viven, que piensan, que sienten, que se expresan de diferente manera. ¿Qué significa esto de estar vivo en el continente digital? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿De qué se trata esto? Y esto, continuando esto que tú decías, todos somos discípulos, todos somos seguidores. Principalmente, no somos una marca, somos una bendición. Somos una persona, por lo tanto, somos una persona que amar. Y aquí yo creo que ya me metí mucho en teología, pero fueron las mismas palabras que se utilizaron en el jubileo para darnos cuenta que de alguna manera nosotros siempre vamos como a por el número, a por la estadística, a por la métrica, a cuántos shares, cuántos compartidos, cuántas visualizaciones. Y resulta que cada uno de nosotros tiene también una forma y un talento, y a través de ese talento y de ese carisma empezamos a llegar a las personas. Entonces, ahí es cuando Dios obra, porque va utilizando de alguna manera el mismo Espíritu Santo a través de los dones y carismas que Él mismo ha infundado, llegar a las personas, en este caso a las personas de este tiempo. Hay que considerar que nosotros vivimos, somos hijos de nuestro tiempo, y la iglesia lo entiende y lo sabe muy bien. Entonces, ahora en la iglesia utilizamos elementos de marketing religioso. Wow, cuando escuchamos hablar de marketing religioso, hace unos años atrás, pensábamos que estamos como, es como tratar de meter elementos del mundo en la iglesia, y resulta que nosotros siempre hemos sido pioneros en esto. Entonces, algo súper importante es que el algoritmo aquí, esta pelota con la que estamos jugando, a la final se convierte, y ya se anunció, es el medio que estamos utilizando para poder encontrarnos y generar fraternidad. Y ahí está una de las cosas interesantes para poder considerar en la misión digital de la iglesia. Exactamente, y hermana, escuchando a Richard, me viene la siguiente pregunta y la siguiente cuestión, ¿no? No solo es presentar un contenido, no solo es transmitir un mensaje, no solo es salir en misión y a ver qué pasa. Hermana, acá también estamos hablando de una conversación, de un diálogo que se da, que desafortunadamente muchas veces pareciera o puede presentarse como anónimo, ¿no? Aquel creador, aquel que hace el contenido, aquel que lo recibe en diferentes partes del mundo, y de pronto parece que hay un cierto anonimato. Pero la realidad, hermana, es que estamos hablando de un diálogo, de una conversación, ¿no? Ciertamente, creo que aquí radica la gran diferencia entre las personas que crean contenido, pues a nivel de otro tipo de intereses, al evangelio que nosotros queremos dar. Yo justamente antes de ahorita de este programa me ponía a pensar, si verdaderamente yo salgo aquí y hablo con las familias de por aquí, si ellos me hacen una pregunta o me cuentan una historia, yo no me puedo limitar a decirles, no, es que yo les vine a hablar de Jesús y ya eso, mejor busque usted a otra persona, busque un sacerdote. No, yo frente a la persona, cara a cara, quiero tocar su realidad, que la persona me abra su corazón, ver sus ojos y encontrarme con esto. Y si al final la misión digital es la misma misión de la iglesia, la misma que siempre he realizado, pero en lo digital, ¿cuánto también tenemos que tener nosotros ese cuidado de poder escuchar? Decía el Papa León XIV ahorita en el jubileo de misioneros digitales, redes que nos hagan redescubrir la belleza de mirarnos a los ojos. ¡Wow! A mí eso me sensibiliza. ¿Cuántas historias llegan al Instagram de Richard, al Instagram de tantas personas, a nuestro Instagram, contando situaciones que se están dando? Ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo en este continente digital tengo la opción, abro comillas, de responder o no responder este mensaje.
de escuchar la situación de la persona o de no escucharla. Y ahí está la importancia de recordar que es la misma misión de la iglesia y el espíritu misionero, que nosotros no estamos simplemente comunicando, nosotros no solo somos comunicadores, sino que estamos ahí desde la perspectiva y dimensión de misión de la iglesia. Y por lo tanto, yo no puedo simplemente darme el lujo de tener un montón de mensajes acumulados con muchas intenciones de oración y dejarlas ahí. Aunque me cueste, al final esta es la misión, mira, deja de publicar un video un día y dedícate a responder, porque esa entonces es la misión de la iglesia. Aunque el algoritmo te penalice ese día, el algoritmo es la bola, pero vos puedes correr de un lado al otro de la cancha y estar en la cancha de juego sin tocar la bola un tiempo, y eso no afecta. O sea, no afecta del todo, pues obviamente sí al algoritmo como que dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero la misión, al final, lo importante es estar ahí para la gente. Ya Richard lo decía, muy emocionante que lo recuerdo, que del otro lado de aquí hay un corazón, hay una persona, hay un rostro, incluso hay una historia no sanada, hay una sonrisa borrada. Hay personas que necesitan ser escuchadas y mi misión no es solamente darles un video bonito, es poder escucharlos, poder decirles, mira, rezo por vos. Creo que ahí esa parte, la iglesia, los misioneros digitales, no podemos olvidarlos, aunque tengamos la vida muy ocupada, aunque no tengamos tiempo de hacer esto, hay que sacarlo, porque si estamos en este campo de misión, y reitero y finalizo con esto, es el ejemplo que les dije, yo no voy a ir a hablar a las casas de Jesús y cuando me quieran contar su historia y lo que les duele, yo me voy a salir de la casa y voy a ir a las siguientes casas. No, y si hago la misión en esa casa, hasta ahí lo que pienso. No, muy interesante lo que menciona, hermana. Y Richard, escuchando a la hermana, me viene a la mente me recuerdo otra entrevista, precisamente hablando de Monseñor Adrián Lucio. Le preguntaba yo hace muchos años, cuando todavía era Twitter, imagínense, ya pasó un tiempo. Cuando todavía era Twitter, yo le preguntaba, ¿cómo nace un Twitter cuando, verdad, de feliz memoria, Papa Francisco, bueno, estaba al frente, ¿no? De Twitter, aparte de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Y Richard mencionaba, Monseñor Lucio, algo muy particular, que a pesar de que era una red social y que, bueno, solamente eran las frías letras en un teclado y en un mensaje, se los leían al Papa Francisco. Y era muy interesante porque había una conectividad, había una conexión, había una fraternidad, había una hermandad. Monseñor Lucio compartía que en un momento alguien escribió pues que le pedía oración al Santo Padre porque tenía cáncer, ¿no? Y dice que cuando se lo leyó al Papa Francisco, pues lo sintió muy cercano y en ese momento empezó a rezar por esa persona que quiero pensar, nunca tuvo la oportunidad de conocer en persona y que va unido con lo que dice la hermana. Richard, la importancia de entender, y como tú lo vienes diciendo, que este es un encuentro de discípulos y a pesar de la distancia hay este vínculo en espíritu, en oración, que de pronto no lo hablamos lo suficiente, no nos damos cuenta que el algoritmo alimenta también y nos alimenta a nosotros de un encuentro entre hermanos a pesar de la distancia, ¿no, Richard? Ciertamente, aquí yo creo que se pone en uno de los temas tan importantes que ahora también el Papa Francisco nos pedía, como la pastoral de la creatividad como desafío. Ahora bien, nos ponemos frente a nuevos espacios, nuevos tiempos, que requieren, obviamente, entonces ahora nuevos lenguajes, nuevas presencias y sobre todo una nueva realidad de afrontar la pastoral. Y aquí lo primero que tenemos que considerar es el gran llamado que el Señor nos ha hecho, de llevar su palabra al mundo entero. Mundo entero implica también que dentro del mundo hay una conciencia y una cultura digital en la que muchos no solamente la utilizamos, sino que pernoctan y están allí. Estando aquí, hablo un poco de una experiencia que he tenido, una anécdota, trabajando en el grupo que preparaba la visita del Papa Francisco a Chile. Yo me encontraba en esos años allá, entonces trabajando allí, dentro de las estadísticas, se encontró que en la sociedad en general habían al mínimo 3 celulares o 3 dispositivos móviles por persona. ¡Wow! Lo primero que hizo como conclusión allí era resaltar que nosotros deberíamos entonces también estar en esos celulares. Entonces empezó esta pastoral de la creatividad a generar una serie de contenidos relacionados no solamente a la visita, sino que dijeron,
ya que viene el Papa, hay que tener un pre, un post, un pre-in y sobre todo un post. Estar allí en las personas para poder ese mensaje sea calado, sea fundamentado, esté allí con frecuencia y no solamente se limite a la información del evento al cual puedes ir, porque muchas personas ya sabemos que quizás vemos al Papa un segundo mientras pasa en su papamóvil, pero después puedo conectarme a su mensaje a los jóvenes o puedo conectarme a una reflexión que tiene o un encuentro litúrgico en el que puedo participar ahora online, como nos pasa a todos ahora en la actualidad, que podemos conectarnos a los ritos de canonización en Roma y yo me encuentro en Venezuela. Esta realidad nos insta a sobre todo desafiarnos dentro de lo que es la creatividad misionera. Y es lo importante también entonces de ir creciendo, ir conociendo las realidades de cómo va el mundo, qué utiliza el marketing. Por eso decía, el marketing religioso es saber cómo el mundo se va moviendo o cómo que los 3 primeros segundos de un video son los que impactan para hacer un hook y tener el gancho para poder quedarme con la persona. Wow, utilizo también los elementos del mundo, pero en este caso para que mi mensaje siga siendo fresco y esté hablando dentro de esa nueva realidad, pero sobre todo yo utilizando el mismo mensaje, pero con un nuevo lenguaje que las personas lo puedan entender en este día. Exactamente. Y en todo esto, hermana, también hay la realidad y la otra dimensión. Bueno, ahorita lo hemos hablado más como los misioneros, como individualmente, pero también como iglesia. Por ejemplo, ¿verdad? Pues vemos el nuevo sitio del Vaticano ya actualizado, ¿verdad? Vemos la participación de muchas órdenes religiosas, ¿verdad? Vemos la participación de muchas conferencias episcopales. Pero, hermana, hablemos un poco también de este aspecto, la importancia de la iglesia como institución, en todos los niveles, desde la parroquia hasta las diócesis, arquidiócesis, el episcopado de los diferentes países y la Iglesia Universal. ¿Por qué es bueno involucrarse y participar en el algoritmo? ¿Por qué no tiene que ser algo ajeno a la misión de la Iglesia? Pues porque creo que al final no basta querer, ¿verdad? Yo puedo querer ir a evangelizar a China, yo puedo querer dar clases de algo, pero necesito aprender y estoy inserta en esta realidad y tengo que ver qué es lo que esta realidad me da para llevar a cabo aquello que quiero. Yo, como les dije, no puedo ir a China si no sé hablar mandarín, tengo que aprender a hablar mandarín, tengo que aprender cómo se usa el metro, tengo que aprender porque así va a ser exitosa mi misión, así tal cual en el continente digital. Tengo que aprender este lenguaje y tengo que aprender quién es el algoritmo. Porque la parroquia quiera tener un sitio web, porque la parroquia quiera tener su Instagram y el párroco y también esto, no solamente por querer va a ser exitoso el intento. Y creo que los cristianos siempre ante el ardor misionero que sentimos, no queremos solamente que nuestro intento quede ahí, sino trascender. Entonces sí, las parroquias, los obispos, los sacerdotes tienen que conocer el algoritmo al final, porque y vuelvo a lo que hablamos al principio, porque este es el puente, porque puedes pasar de un lado al otro nadando y vas a durar muchísimo más tiempo y va a ser mucho más difícil y si la corriente va para el otro lado, puede que te golpees, puede que pase aquí, pero si pasas por el puente, vas a llegar más rápido al otro lado, entonces es comprender el algoritmo. Ahora, si en un momento circunstancial tenés que pasar por la orilla y nadando, está bien, no pasa nada, pero es la conciencia de que para qué está ese puente, cómo funciona, para qué existe, va de cierto modo, y abro comillas, a facilitar que podamos comenzar a caminar en esta parte digital. Sin embargo, y aquí viene el gran detalle, no podríamos pensar que nuestras páginas parroquiales, en este contexto en el que me decís, están llenos de seguidores y la gente comparte el contenido y demás, y cuando a la misa dominical pues nos llegan 30 personas. No podría pasar esto, porque aunque esto sea una cultura, aunque esto sea un lugar y esté propiciando verdaderamente un encuentro, nosotros reconocemos y sabemos que el fin no es este. El fin es el encuentro real con Jesús en los sacramentos. Entonces, este de verdad que es un espacio que necesitamos sacarle todo el provecho. Pero la iglesia, las parroquias, los sacerdotes, los obispos, no podemos, ni nosotras las religiosas, olvidar que este no es el fin, que aquí no termina todo, sino que más bien aquí comienza todo para que termine delante de Jesús en un encuentro sacramental verdadero. Y eso es importantísimo. Exactamente, y continuando con esta misma línea, Richard, la importancia de
y de ser profesionales en lo que hacemos, hablando del algoritmo, hablando de nuestra participación en el continente digital. Como bien dice la hermana, ¿no? No basta con solo tener buenas intenciones y ver, bueno, es que todo el mundo lo está haciendo, bueno, déjame entrar. ¿Qué importancia aquí juegan los profesionales de los medios del continente digital? ¿Y por qué es bueno recurrir, no sé, quiero pensar en personas como tú, ¿no? Que son expertos y que saben qué hacer, porque a veces los vemos y decimos, bueno, pero es que no los necesito, yo puedo solo. La importancia de ser también profesional y hacerlo el trabajo digno y para la mayor gloria de Dios al final. Hermana, si quiere hacer un comentario, bueno, que va aunado con lo que está haciendo mientras tratamos de recuperar a Richard por unos instantes. Hermana, siguiendo el tema, ¿no? El ser profesionales, el profesionalismo en nuestra participación, en, como bien lo dice, hermana, en cruzar este puente, pero cruzarlo con las herramientas necesarias y con la convicción necesaria, ¿no? Claro, lo veo fundamental, hacernos ayudar de personas que verdaderamente hayan estudiado esto, comprendan este lenguaje, es fundamental para el éxito de la misión. Pongo en perspectiva, perspectiva católica, lo que nos ha pasado a nosotras como Oblatas al Divino Amor. Al principio queríamos empezar nuestra página y no conocíamos nada, ¿no? Pues tuvimos que empezar a hacer cursos, hay que aprender de diseño. Es necesario que los profesionales, al final, que conocen este lenguaje, nos ayuden a hacerlo. Si yo voy a China y sé que una persona habla mandarín y me puede ayudar a entrar en esta misión, lo voy a hacer, porque esta persona es la profesional. Entonces creo que la iglesia también tiene que tener la conciencia de que si hay personas que son profesionales en esto, hay que dejarnos ayudar, porque el éxito, lo decía Richard, es también un marketing con comillas religioso, pero el marketing hay que conocerlo. A mí no me basta tener un mensajito religioso de vez en cuando, sino es que hay todo un contexto que debo comprender para que pueda llegar el mensaje. Entonces sí, de verdad, hay que estudiarlo, hay que prepararse, hay que acudir a profesionales, porque es la forma en la que nuestro mensaje va a poder ser como más escuchado, más conocido. Y nuevamente, lo que dije al inicio, no es que el evangelio sea exitoso o no, pero sí es un tema de hacer las cosas para la gloria de Dios. Hermana, una pregunta que se me viene mientras la escuchaba. Bueno, ¿y esta misión y este llamado es exclusivo para la gente joven? Es decir, a algunas personas que dicen, bueno, es que, no sé, los que somos generación X, ¿no? Que todavía nos tocó el milenio pasado y estamos en este milenio, y más de uno dirá, bueno, es que eso ya no tengo tiempo o ya no alcanzo, esto lo dejamos a los jóvenes. Es decir, el ser misionero en el continente digital, el ser misionero de tratar de entender el algoritmo y de saber que el evangelio está ahí, ¿es excluyente? ¿Hay un límite de edad? Excelente pregunta, y para nada. Creo justamente que hay como una idea de que la misión digital es para los jóvenes, para los religiosos jóvenes, sacerdotes jóvenes y los muchachos, ¿verdad? Las personas jóvenes. Y no. De hecho, la misión de la iglesia, cuando ha conocido una edad límite, al final pues uno ve personas adultas mayores misionando y niños misionando y esto para no perder la perspectiva de que es la misma misión de la iglesia, ¿verdad? Hablar de Cristo ha sido siempre la misión de la iglesia. Y si lo han hecho desde niños hasta adultos mayores, la misión en este continente no tiene una edad específica. Ahora, creo que aquí radica como tal vez en la perspicacia de poder manejar los instrumentos digitales. Como ya decías, hay personas pues de generación baby boomers, generación X, que tal vez estos instrumentos digitales, los gadgets, no son tan conocidos, no son tan buenos, o sea, al final me generan un poco de susto, me equivoco, me da miedo, y entonces todavía hay cierto temor de entrar en esta parte digital. Creo que los nativos digitales, los que somos generación Z, los millennials, etcétera, de pronto para nosotros es nuestro lenguaje. Entonces, ciertamente hay una tendencia de que se está dando más en las personas jóvenes, pero no por eso es exclusivo a las personas jóvenes. Y aquí les cuento que después de que estuvimos en el jubileo de misioneros digitales, mi papá, que es baby boomer, él dijo, no, yo quiero ser misionero digital. Pues yo le dije, bueno, pues bienvenido, todos pueden venir. Que de pronto hacer un post es un poco más complicado que para nosotras, sí, pero no por eso no puede ser misionero digital. Todos estamos llamados a la misión. Y que precisamente, ¿no?, encapsula eso de que hemos venido hablando a lo largo del programa, ¿no? Al final del día, todos podemos participar y el éxito no se va a medir solo en la métrica, sino también en nuestra participación directa y honesta. Hermana, también un aspecto a considerar, porque claro, también tiene este lado que es un reto, ¿no? Las tentaciones. ¿Cuáles pueden ser algunos de los retos que podemos encontrar? ¿Qué tentaciones podemos encontrar una vez que decidimos o que ya estamos participando como misioneros digitales?
Creo que son bastantes. Así como en la misión de la iglesia hay muchas tentaciones, tal vez son muy delicadas las que se dan en este ambiente digital, comenzando porque hay una tentación muy fuerte de ponerme yo en el centro y dejar que sea Dios el centro y ponerme yo aquí. Porque al final hay una excusa que se puede decir a los cuatro vientos, no, bueno, pues es que soy yo la que estoy dando a conocer el mensaje. Sí, pero hay un hilo muy, muy, muy delgado entre mi mensaje, mi rostro y el rostro de Dios. Hay otra tentación que está unida a esta, creo que se deriva de esta, y es que estos dispositivos digitales, electrónicos, son mediáticos, o sea, esto se hace viral en cualquier momento. Entonces, lo que podríamos llamar a nivel del mundo secular la fama, Ujú. es algo que tiene que ser tratado desde la vida espiritual, porque ciertamente hay muchos, y nosotros los conocemos, ¿verdad? O sea, Omar y yo podemos conocer a muchísimas personas que lo vemos y hasta nos queremos tomar una foto con ellos porque de verdad son cantantes famosos, porque son misioneros digitales muy famosos. Y está bien, pero ¿hasta qué punto esta fama tergiversa el mensaje o la misión que está llevando la persona? Esto es importantísimo. Si estás en la calle y te reconocen porque verdaderamente estás siendo viral en lo que haces, en la vida espiritual, y lo decía una hermana, es que yo no nací para ser famosa, yo no entré a la vida consagrada para ser famosa. Y yo pensaría, yo no me hice misionero digital para ser famoso. Mm. Entonces, si la fama es una consecuencia de este mundo digital, qué delicado para la persona que pueda verdaderamente llevarlo desde la perspectiva espiritual de Dios, ¿ok? Si Dios ha puesto que en mi rostro la gente identifique el mensaje de Cristo, Señor, esto es para tu gloria y dame la humildad necesaria, no que yo pueda estar pues ahí pretendiendo cosas que no sean. Y así como esta que te digo, pueden haber varias, y creo que hay bastantes más tentaciones, pero esta tal vez es como la más explícita, que incluso es muy solapada, ¿verdad? Es mi rostro el que se está viendo, yo estoy cayendo en un punto de fama, la gente me está reconociendo, y hasta cierto punto que se deriva también de esta, como ves, van en consecuencia, creo que una va detrás de la otra, es como el contenido que voy a crear ahorita, entonces voy a hacer que sea viral y no precisamente evangélico como lo empecé haciendo, no precisamente tan fiel al mensaje como quise que fuera al inicio, sino es que ahora quiero que esto sea viral. Veo que se me está dando salir en este rostro mío porque la gente me lo está viendo. Entonces, como te digo, es como caminar en una cuerda floja con un hilo muy delgado, que podemos seguir caminando en ese hilo toda la vida y no caer, claro que sí se puede, pero estamos constantemente, hay que estar vigilantes para poder no caer en esta tentación y seguir llevando el mensaje que queremos llevar. Que Richard, tuvimos algunas dificultades técnicas y no lo vamos a recuperar. Pero hermana, algo que también antes de irnos, también esta es una gran oportunidad para vivir las virtudes, para vivir nuestra vocación como creyentes, como seguidores de Jesucristo, como discípulos, como católicos, como cristianos. Es decir, también tienes otro lado de la moneda, brevemente, hermano, un poquito acerca de cómo podemos vivir también las virtudes en y siendo misioneros digitales. Claro, es una riqueza. Creo que el continente digital nos da una experiencia tan grande que nos permite crecer en las virtudes, así como decís, vigilándonos. Es al mismo tiempo una tierra de mucha riqueza que puede ser muy fructífera y una tierra en la que hay que estar constantemente vigilándose para no caer. Entonces, de verdad es un terreno inmenso para poder evangelizar. ¿Qué es lo importante que decíamos aquí? Recordar cuál es la esencia de mi vocación misionera, porque ninguno de los que estamos en la misión digital nos inventamos ser misioneros. De hecho, sin envío no hay misión. Y si al final sentimos un envío de cierto modo, es porque nos están pidiendo esta misión. Y en esta misión yo voy a crecer para la santidad, porque al final es lo que Dios quiere también de mí. Entonces, es recordar que mi vida espiritual y que mi vida aquí presencial es también la más importante. Yo no podría, por ejemplo, aquí hablar y grabar 7 videos al día y no hablar con mis hermanas de comunidad, por ejemplo. Entonces, este terreno que me da la misión digital me pone en perspectiva hacer un equilibrio en mi vida, hacer un equilibrio entre lo que es verdaderamente importante. Traigo un ejemplo que un día una hermana nos decía, hermanas, ustedes rezan antes de crear el contenido. Y nosotras le decíamos, nosotras no rezamos, hermana, para crear el contenido. Nosotras rezamos.
y como consecuencia el contenido se crea. Como consecuencia de lo que me da la oración, yo puedo estar misionando. Entonces es importante, yo no misiono solamente porque aquí me encuentro con Dios, no, Ujú. yo me encuentro con Dios y como resultado misiono. Desde ahí el fundamento, de ahí se sostiene todo. Si yo me doy cuenta que esto que estamos haciendo es el resultado de un encuentro mío personal con Dios, todo va a ir bien. Y es una forma de poder tener claras las virtudes, crecer en las virtudes que Dios me está pidiendo, en la ética, en la prudencia, en Ujú. tantas virtudes que verdaderamente para mi vida cristiana son importantes. Y que hubiera o no hubiera misión digital, yo sigo teniendo mi encuentro con Dios y puedo seguir misionando. Y esto es fundamental. Pues con estas palabras vamos a terminar. Quiero agradecerles a ambos, a Sor Glory, a Richard, que se fue un poquito antes, problemas técnicos, y agradecerles a todos ustedes. Y me voy a quedar con estas palabras de la hermana. Primero está nuestra relación con Dios, de ahí nace todo. Y si vamos a ser misioneros digitales, que nazca del encuentro con el Señor para llevar a otros a este encuentro con el Señor. Hablando de encuentros, recuerde, quiere escribir con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com, en Facebook y en Instagram, como siempre, los tres favores. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta un próximo programa, ¿no? Hasta una siguiente edición. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.